Cuando se diseña un proyecto, bien sea para gas natural o GLP, lo primero que se debe hacer es realizar la visita de campo al inmueble para verificar las condiciones de este. Cuando hablamos de condiciones, estamos hablando de la estructura del mismo, es decir, hay vigas, hay columnas, de qué material es el inmueble, dónde está ubicado el paramento, cuál es el paramento, posee parqueadero, qué zonas comunes tiene, posibilidades de ventilación, está situado en una esquina, en fin. Todo esto hace que o me permite realizar el trazado de tubería. Y una vez realizar el trazado de tubería y con la visita al inmueble, entonces me permite definir si al tratarse de una edificación nueva tengo más libertad para realizar dicho trazado y ejecutar la instalación. Si es una instalación vieja, antigua, entonces cuáles son las limitaciones que tengo. Y todo este tipo de factores hacen que yo pueda realizar un esquema como el que tengo en la figura. Vamos a detallar ese esquema. Ya se supone entonces que hemos superado, digamos, todos estos factores, ya visitamos, ya hicimos todo lo que acabamos de decir, inclusive ubicamos el tanque. Esa ubicación del tanque requiere especial importancia y será es otro tema a tratar. Pero entonces llegados aquí se supone que ya tenemos toda esa ubicación y el trazado de tubería. Es más, hemos realizado el esquema tridimensional. Bien, vamos a detallar entonces este proyecto en qué consiste. Bien, entonces hagamos un recorrido por el proyecto para describirlo. Antes que nada, es una instalación multifamiliar donde en cada piso tiene 2 apartamentos. Estos 2 apartamentos se van a surtir a partir de derivaciones de una línea principal, la cual paso a mostrar. Una línea principal, por ejemplo, aquí hay una derivación, una T, y a su vez sale otra T para llegar a los apartamentos. Tenemos entonces medidor 8.2, medidor 8.1. Esa convención la saca cada uno de acuerdo a sus conveniencias, T8, en fin. El edificio entonces en total tiene 14 apartamentos y es por eso entonces que la hemos denominado el proyecto CDG, curso diseño de gas multifamiliar para 14. Ese es el nombre que le hemos dado, nos permite distinguir de otros proyectos. Es una instalación que va a utilizar gas combustible, GLP, cuya gravedad específica es 1.52, poder calorífico superior 26,13 kilovatios hora sobre metro cúbico, poder calorífico inferior, como ya hemos dicho, correspondiente al 90% de este valor, entonces nos da 23.517, que resulta de multiplicar esto por 0.9. Tubería en acero al carbón, lo cual nos hace suponer que es una instalación nueva, porque nos permite pues maniobrar con este tipo de tubería, roscar tubería, ubicarnos en un punto con todas las medidas de seguridad, acopiar materiales para el trabajo, en fin, todo esto es como vas viendo, dependiendo del tipo de material, entonces se presenta toda una logística. Número de viviendas, 14 viviendas, potencia en cada apartamento 25 kilovatios, utilizaremos un factor de seguridad de 1,15 y entonces pasamos a detallar desde el tanque y hacer un recorrido.
Vamos a ubicar un tanque con un regulador de primera etapa, con las condiciones apropiadas, con los debidos retiros de diferentes muros, como lo establece la norma, el tema en el cual está en otro video, el cual será tema de próxima clase o de próxima charla, llamémoslo así. Longitudes 1, 2, 5 metros, como dijimos en acero, 5 metros por aquí. Y se supone entonces que aquí, en este punto, hay un regulador de segunda etapa, o sea, tenemos regulación en 2 etapas. Vuelvo a recordar, el regulador de primera etapa está aquí, R1, es el regulador de primera, y tendremos un regulador de segunda etapa en este punto. Esto hace entonces pensar que si, como dice la norma, a partir del regulador de la salida del tanque que va a suministrar empieza la red interna, y desde R1 hasta R2 tendremos una línea matriz. Una línea matriz 1, llamémosla así, porque existe otra línea matriz, que es una línea matriz 2, que empieza en R2 y se va a ir haciendo este recorrido, R2 haciendo todo este recorrido, y cada vez que encuentre, por ejemplo aquí, para instalaciones que están abajo, entonces hará la entrega correspondiente. Por ejemplo aquí encontró un punto de entrega, y aquí hay un primer apartamento con un centro de medición ahí donde va otro regulador. Entonces tendremos regulación en 3 etapas. Aquí tendremos otro centro de medición. Esta línea matriz, como usted ve, es la línea a partir de la cual se van derivando. La línea matriz es aquella línea a partir de la cual se hacen derivaciones. De aquí observamos que sigue este pedacito, hace parte de la línea matriz, y esto es una derivación para surtir 2 apartamentos del nivel 1. Aquí surte un apartamento y otro apartamento del nivel 0, podríamos llamarlo. Y esa línea matriz continúa, aquí empieza su ascenso, T3, T4, T4, T5, T3, T4, T4, T5, T5, T6, T6, T7 y T7, T8. Esa constituiría, digámoslo así, la línea matriz. Y como he dicho ya, entonces tenemos derivaciones, una derivación hacia esta parte, tendremos otra derivación, y esta, por ejemplo, esta línea de aquí manejará 2 apartamentos. El apartamento que tiene medidor 4.2, que así lo he nombrado yo, usted lo puede nombrar como quiera, puede utilizar números también. En fin, lo importante es que el gráfico, este gráfico que yo tengo aquí, coincida con la tabla, o sea, sea plenamente identificable. Por ejemplo, el tramo T5, T5.1, yo lo puedo encontrar allí en la tabla. Bien, de este esquema de distribución de gas, entonces es muy importante, ya sabemos, nombrar los tramos es algo que ya lo hemos dicho en otros videos. Sin embargo, podemos decir que este tramo desde R1 hasta R2 es un tramo principal. Por ahí va a pasar el gas para todos los apartamentos, y tiene una característica que va a manejar una presión 1 inicial aquí y una presión final aquí. De aquí hacia acá entonces tendremos otro tramo, digamos que también es principal, porque maneja todo el gas, que es el tramo R2T1. Este lleva todo el gas para todos, pero con una
este tramo, que es otro de los principales, pero tiene la característica de que la presión a la cual funciona ya es diferente. Si empezamos a analizar tramos aquí, a medida que vamos pasando, entonces encontramos que este tramo de T1 hasta T2 ya entregó un apartamento, y si son 14, entonces este tramo T1, T2 solamente me lleva el gas para 13 apartamentos. Esta derivación a su vez solamente lleva el gas para este, o sea, de T1 a M12 solamente lleva el gas para M12, de T1 hasta M11 lleva el gas hacia allá. Entonces, o sea que tenemos tramos ahí diferentes. Cuando analizo, por ejemplo, el tramo de T3 hasta T31, entonces ese lleva el gas que necesitan estos apartamentos, M32 y M31. Y cuando me vengo y analizo aquí T3, T4, entonces ese solamente va a manejar el gas de los apartamentos que hay de ahí para arriba. Me refiero a M42, M41, me refiero a M52, M51 y así hasta arriba. Bien, espero que esa parte sea comprensible, pues es fundamental para realizar una memoria de cálculo que se deben realizar paso a paso. Si fuéramos a seleccionar una columna vertebral para este diseño, entonces yo diría que sería que la columna vertebral iría desde R1, va a hacer el recorrido, ¿cierto? Todo esto, R1, R2, ¿cierto? R2, T1, columna vertebral, T1, T3, T3, T4, T4, T5, T5, T6, T6, T7 y T7, T8. Esa sería la columna vertebral. Podría uno pensar también que este tramo que tengo aquí, desde R2 hasta ese tramo que tengo ahí desde R1 hasta R2 deberá tener el mayor diámetro. Si va por piso deberá ser en tubería de polietileno, debería ser. Si va en tierra debería ser de polietileno. También pensaríamos que aquí en R2 hay una transición que sería de polietileno a acero, si ese fuera el caso, y así pues lo vamos a plantear, ¿no? Y este tramo que tengo aquí desde R2 hasta T1 sería el diámetro mayor, porque maneja el gas para las 14 viviendas. Entonces tendría un diámetro mayor, y el de la columna vertebral en términos generales sería el que correspondería al diámetro mayor. Si usted quiere, entonces, si el primer tramo, como alguna persona podrá estar pensando, desde R2 hasta T1, si ese primer tramo desde R2 hasta T1 lo considera de 1 pulgada, o al calcularlo le dio en 1 pulgada, no sé cuál será porque no lo estoy haciendo en vivo y en directo este video y haciendo las memorias. Entonces podríamos pensar de que a partir de posiblemente de T3 hacia acá, esta línea principal que sube, toda esta, sean 3/4, no sé. Y si quiere optimizar más el diseño por cuestiones de materiales y demás, podría uno pensar que esto, o sea que estas partes de aquí, como estos tenedores, llamémoslo así, estos tenedores podrían ser en media.
ya depende de sus necesidades y de sus costos. Simplemente damos la fundamentación, o esto trata de dar una fundamentación para que usted, a partir de los criterios, sus propios criterios, sea capaz entonces de concluir e inferir y tomar decisiones. Ahora la pregunta es ¿qué cantidad de gas o de energía debe vaporizar, o de su equivalente debe vaporizar un tanque? Pues debe vaporizar en su llenado mínimo y a condiciones críticas, llenado mínimo un 20%, debe vaporizar el equivalente a la suma de todas las potencias instaladas. Si el sistema tiene, como hemos dicho, 14 instalaciones, entonces por 25 kilovatios, eso lo deberá tener muy claro la persona que esté haciendo el trabajo, que al interior de cada vivienda, ¿qué voy a instalar? Entonces diríamos aquí que vamos a instalar una cocina más horno de 12 kilovatios y 13 litros, y 13 kilovatios del calentador, o sea que sumaría 25 cada una, y por tratarse de ser por ser 14, entonces 14 por 25 me da 350 kilovatios. Entonces, ¿qué cantidad debe vaporizar ese tanque? Entonces ese tanque deberá vaporizar 25 por 14, 350 kilovatios, los cuales llevados a BTU sobre hora me da un total de 1.194.200 BTU sobre hora. Esa sería la cantidad que tiene que vaporizar en condiciones críticas. Esto en condiciones críticas. Entonces, ¿cuál sería el tanque que me dé la posibilidad de hacer esto? Esa sería la siguiente pregunta. Voy a recurrir a tablas, y de una tabla, entonces voy a seleccionar. Ahora la pregunta es, ¿el tanque es aéreo o es enterrado? De nuevo regresamos al asunto de cuáles son las condiciones del inmueble, en dónde está ubicado, cuáles son las condiciones climáticas, la altitud, la temperatura promedio, en fin, una serie de cosas que me definen eso. Yo tomaré un tanque aéreo y voy a ir a una tabla que encuentro, que les voy a compartir aquí en el video para que la analicemos. Es la tabla de vaporización. Entonces voy a revisar, voy a proyectarla. Miremosle la tabla. Digamos que para un cálculo rápido podemos utilizar esta tabla. Tanques sobre la superficie o aéreos. Aquí tengo el volumen del líquido. Las condiciones críticas son para 20% o 30%. Yo lo tomaré con 20%. Aquí hay un factor que es el factor de superficie, factor de llenado, que equivale a 60. Y esta tabla está referida a condiciones estándar, o sea, es decir, a condiciones estándar, no, a temperatura promedio del sitio de 15.5 grados centígrados. Voy y busco, yo necesito 1.194.000, este no es suficiente, este tampoco es suficiente, 630.000, 978.000, 1.908.000, o sea que este tanque de 1.000 galones será el tanque apropiado, porque en condiciones de llenado de líquido el 20% es capaz de darme lo que necesito y mucho más, o sea que en condiciones precarias va a funcionar. Hay que decir que estamos basándonos, o por lo general la literatura habla de que el tanque se llena entre el 20 y el 85%, o sea que tiene un volumen útil del 65%. Eso habla la literatura. Muy bien.
Entonces ya tenemos escogido el tanque de 1000 galones, entonces pasaremos dentro de nuestro proyecto pues a describir ese tanque o a reseñarlo. Las etapas de regulación están definidas por los equipos que se consiguen en el mercado y por la capacidad que tienen estos equipos. Dentro de la descripción del proyecto, entonces tengo que hablar de que podemos, de que realmente, y hago de pronto, si en otro video no lo he mencionado, que este material es acero y que aquí debe haber una transición E1, un elevador, para que me pase de acero a polietileno, porque esta tubería es enterrada. Vale la pena pues hacer la aclaración. Y que cuando es regulación en 2 etapas, entonces aquí esta cajita que tengo, como debe ser siempre, se coloca un elevador que es un registro, otro segundo elevador, de tal manera entonces que me quedaría una línea matriz desde R1 hasta T1. Observes entonces que esta línea matriz tiene diferentes materiales, o sea que será una línea matriz dividida, y como son diferentes materiales, los diámetros internos para calcular, entonces cambian, porque la tubería de acero es diferente de tubería de acero de 1 pulgada colocada desde R1 hasta E1 que tubería de polietileno entre E1 y E2 de 1 pulgada, por decir algo, ¿no? Y bueno, entonces hay transiciones ahí de diámetro, lo cual hace que aparezcan nuevos tramos de tubería. Los proveedores entonces tienen curvas de desempeño para la selección de los reguladores, pero hay otros que presentan los reguladores en tablas, sin curvas. Entonces uno entra y lee básicamente con presión de entrada, caudal y presión de salida. Vamos a ver el ejemplo, para este caso, regulación en 2 etapas, una línea matriz. Para la selección del regulador del tanque, puedo escoger un regulador de alta presión que tenga una presión de entrada entre 10 y 15, ¿sí? Entre 10 y 125, que sea ajustable con una presión de salida que se pueda ajustar de entre 0 y 30 psi, y que a una presión de salida de 15 psi, que es lo que nosotros necesitamos, entonces sea capaz de vaporizar la carga máxima. Para nosotros es 1.194.000 bajo régimen de flujo a esa presión de salida. Entonces este regulador me sirve. Regulador de alta presión 410-200, ese sería el regulador marca UNCAR. Bien, como regulador de segunda etapa podría servirnos el R203SE, que es un regulador que tiene una presión de entrada entre 6 y 30 psi y una presión de salida de 28 milibares, 11 pulgadas columna de agua. Este me maneja una vaporización de 158.206 BTU/hora, correspondiente a 3.4 metros cúbicos hora, que es lo que tenemos de consumo dentro de una de las viviendas. Entonces, básicamente sería como el sistema de regulación en 2 etapas. Bien, para la selección del medidor, entonces voy a la ficha correspondiente. En este caso tengo un medidor G1.6, tipo diafragma, y voy a las especificaciones técnicas. Este es un medidor Metrex. Voy y busco las especificaciones técnicas. Dentro de las especificaciones técnicas, entonces encuentro que
Es un medidor de tipo diafragma, ¿sí? Tengo que trabaja con GLP. También tengo que es la marca, tengo el modelo, tengo el mecanismo de medición, pero me interesa mucho aquí es el flujo máximo, ¿sí? Tengo aquí flujo máximo, 2.5 metros cúbicos. Nosotros tendremos, me sirve para GLP y me sirve el caudal que nosotros tenemos es de, vamos a decirlo de una vez, es coger la potencia de 25 kilovatios y dividirla entre 26.13. Porque es el poder calorífico superior, porque ya es residencial, es poco caudal, entonces utilizo el poder calorífico superior, no me da ni siquiera uno, y este es capaz de medirme en términos generales. Ese flujo que aparece ahí es flujo de aire, vale la pena resaltar eso. Un medidor siempre trae estandarizado con una sustancia de referencia al flujo. Para este caso son 2.5 metros cúbicos hora de aire, el flujo máximo, y el mínimo es 0.016 metros cúbicos hora de aire. Eso es lo que es capaz de medir. Si yo llevo eso a gas natural, utilizando la ley de Graham, entonces tengo 3.2 metros cúbicos hora de gas natural y cerca de dos rayaditos metros cúbicos hora de GLP. Eso es capaz de medir, realizar o de medir ese, valga la redundancia, el METRES G1.6 o un modelo G1.6. La presión máxima que soporta es de 7.2 psig, o sea que estamos de acuerdo. Ese es el medidor que nosotros podemos utilizar, cumple todas nuestras condiciones y ese será el que utilizaremos.